Hola amigas y amigos, muy buenas tardes desde Madrid, España. Hoy les hablo desde mi consulta en Alcalá de Henares. Bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía Psicoanálisis Grupo Cero. Y en esta nueva emisión de nuestro programa vamos a abordar un tema complejo y doloroso para aquellas personas que lo sufren o lo padecen o lo han padecido alguna vez y que uno de nuestros seguidores nos ha propuesto. El tema del que vamos a hablar es de el suicidio en el contexto de las adicciones y de la depresión postraumática. Agradezco esta propuesta que nos ha hecho nuestro seguidor sobre este tema, porque este tema nos va a permitir profundizar en cómo el psicoanálisis entiende la depresión, cómo el psicoanálisis entiende las adicciones y cómo el psicoanálisis entiende los procesos que pueden llevar a un sujeto hasta la autodestrucción. Para entender el suicidio debemos considerar que siempre hay una base de depresión. Para que una persona llegue a suicidarse tiene que haber siempre una depresión previa, una base previa depresiva, un sentimiento de pérdida, un vacío que se ha arraigado en la vida del sujeto. El psicoanálisis, tal y como Freud nos lo transmitió, el psicoanálisis freudiano, nos ofrece una visión particular de la depresión, que es la que vamos a explicar y la que nos explica y nos hace comprender qué es lo que sucede en un sujeto que se ha deprimido. La depresión no se trata solamente de una tristeza, una desesperanza, ni siquiera un duelo, sino que es un proceso psíquico complejo en el que se ha producido una identificación inconsciente con un objeto perdido. El objeto perdido no es necesariamente una persona. El objeto perdido puede ser un ideal, puede ser una relación, puede ser un amor o incluso un proyecto puede ser un objeto perdido. Un proyecto que era el que le daba sentido a la vida del sujeto y que al desaparecer ese proyecto ha quedado un gran vacío en él. A veces incluso la persona deprimida no sabe lo que ha perdido con lo que ha perdido. Entonces, cualquiera de estas circunstancias pueden implicar la pérdida de un objeto amado. Freud describe la depresión como un proceso, dice, ese proceso de identificación inconsciente con el objeto es como si cayese la sombra del objeto, cayese sobre el yo del sujeto. ¿Qué significa esto? Significa que ante una pérdida importante para el sujeto no solamente experimenta tristeza, sino que se identifica con ese objeto que ha perdido. ¿Para qué? Para no perderlo. Se niega a perder ese objeto, entonces se identifica con él. De esta manera, la persona comienza a vivir y a sentir como si ese vacío, ese objeto ausente que ya no está, formara parte de ella misma. De identificación quiere decir que lo interioriza, es como si se lo comiera, no está ya en la realidad. Pues me identifico con el objeto y pasa a formar parte de mí misma. Y aquí es donde la depresión se torna peligrosa, porque al internalizar el objeto perdido, el sujeto también asume los conflictos que tenía con el objeto perdido. Es decir, esa ambivalencia, amor-odio que solemos tener con los objetos amados, si además ese objeto nos ha abandonado, ya no está, lo hemos perdido y se intensifica no solo el amor, también el odio hacia el objeto porque se ha ido, porque ya no está, porque... Entonces, esa ambivalencia afectiva, ese conflicto que se tiene con el objeto, ahora pasa a jugarse dentro del sujeto. Al identificarse con el objeto perdido, también va a asumir ese conflicto con el objeto. Entonces, esta ambivalencia afectiva, este amor y odio por el objeto perdido es crucial, es fundamental para poder entender la depresión, porque es como un campo de batalla que antes se jugaba afuera
y ahora empieza a jugarse dentro de la mente o del alma del sujeto, del aparato psíquico. Al identificar al objeto perdido con su propio yo, porque hemos dicho es como si se lo comiera, entonces el objeto, la sombra del objeto cae sobre el yo del sujeto. Se identifica, el yo del sujeto se identifica con el objeto perdido. De esta manera no solo incorpora la pérdida, sino que también incorpora el deseo inconsciente de castigar a ese objeto. Tú me has abandonado, tú te has ido, ya no estás. Bueno, hay en mí un deseo de castigarte, ¿no? Pero como ahora está incorporado dentro del sujeto, pues empieza a castigar al objeto dentro de sí mismo. Esto puede parecer un poquito extraño, suena raro, pero Freud ya nos lo explica como autocastigo, esa cuestión, ¿no? Dice, en el melancólico, en el depresivo, lo que le va a diferenciar de la persona que está pasando por un duelo o la persona que está triste, es que el melancólico habla mal sobre sí mismo. Soy un imbécil, no me merezco esto, no me merezco aquello, pero no es de sí mismo de quien está hablando mal, realmente es del objeto perdido que lo ha abandonado y al que ha incorporado dentro de sí mismo para no perderlo, ¿vale? O sea, hace un autocastigo, pero en realidad está castigando al objeto perdido con el que se ha identificado. Es decir, la persona deprimida dirige hacia sí misma la hostilidad que inconscientemente siente hacia el objeto perdido. Y esta hostilidad puede ir aumentando y aumentando hasta convertirse en una necesidad de eliminar al objeto, una necesidad de eliminar ese sufrimiento, eliminar al objeto, y llega hasta eliminarse a sí mismo, pero sin saber que es a sí mismo a quien se está eliminando, ¿no? Digamos que inconscientemente el proceso que se está jugando es que en ese suicidio está eliminando al objeto amado y odiado. Entonces, en ese sentido, el suicidio se presenta como una salida, como un intento de acabar con ese dolor interno, porque es muy dolorosa la depresión. Implica que, como el objeto está internalizado, la libido del sujeto no puede moverse en busca del objeto en la realidad exterior, sino que se queda estancada en el propio sujeto porque el objeto pasa a ser el propio yo. Entonces, la libido objetal se queda ligada también, se convierte en libido narcisista, y ese estancamiento libidinal es una de las cosas más dolorosas para el sujeto. Es crucial que haya un movimiento libidinal en la salud. Bueno, pues en la depresión hay un estancamiento y eso es muy, muy doloroso. Entonces, el suicidio se convierte al sujeto, se le presenta como una salida, como un intento de acabar con ese dolor interno. Pero al ser un acto tan radical, claro, quiere acabar con el dolor interno, pero también es una manera de acabar con el objeto interno con el que se ha identificado, ¿no? De castigar ese aspecto del yo que se ha identificado con la pérdida. Bueno, vemos que es una complejidad, cómo funciona la mente es una complejidad. No somos tan simples como nos han enseñado a creer, ¿no? Que somos sujetos racionales y que sabemos todo lo que nos pasa y que nos conocemos. No, la mente es compleja y en la mente suceden procesos complejos. Es una dinámica compleja porque implica el deseo de autodestrucción y al mismo tiempo el deseo de destruir lo que en el inconsciente representa al objeto perdido. Están las dos cosas. Bueno, esto sería la explicación más o menos de cómo funciona del proceso de la depresión y cómo puede conducir una depresión al suicidio. Pero, ¿cómo se relaciona esto con las adicciones? Puesto que nuestro seguidor planteaba, el tema era el suicidio en el contexto de las adicciones y de la depresión postraumática. Vamos a ver cómo vamos a relacionar todo esto de la depresión con las adicciones. Bueno, ¿qué sucede? Que en muchos casos la adicción puede ser vista como una manera de reemplazar al objeto perdido. Es decir, ha perdido algo, no acepta la pérdida del objeto,
Entonces, en lugar de enfrentarse a esa tristeza, a ese vacío que supone haber perdido una persona, o haber perdido un trabajo, haber perdido un proyecto, haber perdido una ilusión, haber perdido un ideal, ¿no? Para no enfrentarse a esa pérdida que es muy dolorosa, el sujeto busca evadir esa pérdida. ¿Y cómo busca evadirla? Llenando ese vacío, digamos, mediante una sustancia o una conducta compulsiva. La adicción entonces actúa en ese caso como un intento de evitar el dolor de la depresión, ¿no? Como un refugio momentáneo que anestesia el sufrimiento, ¿vale? Para no sentir el dolor, para no hacer el duelo, en realidad, o cae en una depresión o cae en una adicción. Pero claro, son soluciones temporales. Es la mejor solución que encontró el sujeto en un momento determinado, cuando se enfrentó a la pérdida. Fue una solución, pero es una solución temporal, que no puede durar mucho porque es destructiva, ¿no? A largo plazo es muy costosa para el sujeto. Es mejor buscar unas soluciones pues mucho más, pues más sanas, ¿no? Porque estas, vale, es una solución la mejor que encontró, pero es muy destructiva y es muy costosa. Porque la adicción no elimina la depresión. O sea, el sujeto lo hizo para salir de la depresión, meterse en la adicción a un objeto, a una sustancia, pero no la elimina, al contrario, la profundiza, la empeora, porque ahora a la depresión se le suma la dependencia de esa sustancia o de ese comportamiento compulsivo y el deterioro físico y emocional que causan esas sustancias o esas conductas compulsivas, lo que incrementa el sentimiento de desvalorización del sujeto deprimido, que ya pensaba de por sí que no valía nada, pues ahora con ese consumo de sustancias o esos comportamientos aumenta el sentimiento de desvalorización y el sentimiento de vacío, porque el vacío no lo puede llenar esa sustancia. Bueno, nuestro maestro Sigmund Freud y otros psicoanalistas, como Lacan, Menasa, han estudiado cómo la repetición compulsiva, esa característica de la adicción, responde a ese intento, ¿no?, de controlar de alguna manera el sufrimiento, de controlar algo que en realidad no se puede controlar, no se puede enfrentar. Lo único que se puede hacer con eso es psicoanalizarse, porque uno mismo no lo puede controlar. Pero claro, al repetir ese acto de consumo, ¿no?, intenta controlar el sufrimiento, intenta controlar la depresión, intenta controlar la sensación de vacío consumiendo ciertas sustancias o haciendo ciertas conductas compulsivas. Pero de esa manera el sujeto se adentra cada vez más en ese ciclo de autodestrucción, en ese ciclo de dependencia que le hace cada vez ir perdiendo más su propia identidad, su propio sentido de la vida, y va acentuándose la desesperación, ¿no? Bueno, todo se va complicando de tal manera que cada vez va a estar más cerca del riesgo del suicidio. Eso con respecto a las adicciones. Después también la pregunta implicaba otro contexto, que era el de la depresión postraumática. ¿Qué es una depresión postraumática? Bueno, sería una depresión que se da cuando una persona ha experimentado un evento traumático, ha vivido un evento traumático, que sería un acontecimiento tan intenso y tan abrumador que la psique del sujeto no ha podido asimilarlo. Freud nos pone como ejemplos de acontecimientos traumáticos determinados, por ejemplo, accidentes ferroviarios, accidentes automovilísticos, haber sufrido una devastación o debacle climatológica, una guerra, las neurosis de guerra. Es decir, son neurosis que han acontecido después de un evento tan intenso para el sujeto que no ha podido elaborarlo de ninguna manera, asimilarlo, y que entonces, bueno, pues aparecen determinados síntomas derivados de este tipo de
de neurosis postraumáticas o depresiones postraumáticas, donde de alguna manera la psique, por ejemplo, sueña con el evento todas las noches porque la psique está tratando de reproducir eso de tal manera que el sujeto pueda de alguna manera elaborarlo o controlarlo, asimilarlo, poder asimilarlo. Bueno, aquí la identidad, digamos, de la persona y los procesos psíquicos van a estar marcados por ese evento traumático. Y entonces, en lugar de avanzar, el sujeto queda atrapado en ese instante. Por eso sueña una y otra vez con la guerra, con el accidente, se repite, ¿no? Porque todavía no ha sido capaz de integrar la experiencia en su aparato psíquico. Y son intentos de repetición para poder integrarlo. Esto es algo que Freud estudió mucho en Más allá del principio del placer, cuando estaba estudiando la pulsión de muerte, que hasta ese momento, hasta 1923, no la tenía formulada, no tenía este concepto descrito, y lo va a describir ahí. Y utiliza este ejemplo de las neurosis traumáticas para ver cómo no es todo placer en el aparato. El aparato no solamente busca repetir las experiencias placenteras, sino también experiencias dolorosas, como es en este caso, ¿no? Pero insisto en que es un intento de poder elaborar o asimilar ese hecho. En psicoanálisis entendemos que el trauma, ese evento traumático, ha impactado en la estructura psíquica del sujeto de tal forma que el sujeto queda suspendido en ese momento de la pérdida o de la violencia, esa que es incapaz de procesar o incapaz de olvidar. En este tipo de depresión, al igual que en el proceso depresivo que mencionábamos al principio del encuentro, también hay una identificación con el objeto perdido, porque si no se podría ir hacia otro tipo de neurosis. Las neurosis postraumáticas pueden ser, bueno, ya en sí mismas son una estructura clínica, la neurosis postraumática, pero si hablamos de una depresión postraumática, es que ha habido depresión, ha habido identificación con el objeto perdido. Que puede ser, se ha identificado con el objeto, puede ser con un rasgo del objeto, con una parte del objeto. En cualquier caso, el objeto queda incorporado en el yo del sujeto como si fuera una parte de sí mismo. Que puede ser, ese objeto perdido puede ser la confianza que tenía en la vida o en el mundo, la seguridad que sentía, y a partir de ese momento ya no puede nunca más volverse a sentir seguro. Puede ser esa la pérdida, o puede ser también un ser querido que ha perdido en ese evento traumático. Entonces, ¿veis? Puede ser un sentimiento, puede ser un ideal, puede ser una persona, pero el caso es que eso que pierde se identifica con ello, y esa identificación, como dijimos al principio, va a llevar a la persona en ese proceso de ambivalencia, de amor-odio con lo perdido, a castigarse a sí misma, ya sea por culpa también, en esa implicación o en ese evento, o por el dolor de no poder superar la situación traumática. En algunos casos, la persona, claro, ¿qué encuentra? Encuentra en el suicidio como una forma de escape de ese dolor, sigue con esa guerra interna, con ese conflicto interno contra el objeto perdido, como si buscase liberarse de esa prisión de repetir o de intentar elaborar el suceso traumático, o de liberarse de ese conflicto interno, de esa lucha, de ese autocastigo, que en realidad es un castigo al objeto y que es muy dolorosa. Entonces va a buscar en el suicidio una salida a ese dolor insoportable y sin fin, porque no puede encontrarle, a no ser que uno comience su psicoanálisis. Es muy doloroso y muy difícil de controlar, ¿no? Hay que psicoanalizarse para poder transformarse. Y esa es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Tienen solución estos procesos? ¿Tienen solución estas problemáticas? Bueno, la buena noticia es que sí, que desde el psicoanálisis sí podemos ayudar a una persona a trabajar sus identificaciones inconscientes y sus mecanismos de repetición compulsiva. Sí es posible. Precisamente el objetivo del psicoanálisis no es solamente aliviar los síntomas,
¿no? Quitar los síntomas del paciente, sino que el objetivo del psicoanálisis va a ser que el sujeto pueda reencontrar, o mejor dicho, pueda producir su deseo, producir un cambio en su manera de relacionarse con su propio vacío, con su propio dolor. Vacío tenemos todos, forma parte del aparato psíquico, estamos agujereados y el vacío forma parte de la vida, de nuestra vida. Entonces también es una manera de relacionarse, va a aprender a posicionarse de otra manera en cuanto a su propio vacío y cuanto a su propio dolor, su propio deseo. En el análisis se trabaja esto para que la persona, en realidad se trabaja a todo el sujeto, para que la persona se pueda construir como un sujeto deseante, puesto que un sujeto deseante, el deseo gira siempre en torno a ese vacío del aparato psíquico. Es decir, alguien que pueda encontrar otras vías para expresar su deseo, para expresar su vitalidad, sin necesidad de recurrir a la autodestrucción. Esto significa que el psicoanálisis no solamente se centra o se enfoca en curar la depresión. El objetivo del psicoanálisis no es curar la depresión, la adicción, la neurosis postraumática. No es el objetivo curarlo como si fuera algo aislado, como si fuera un ente aislado dentro del sujeto, no, sino que el psicoanálisis va a dirigirse a transformar la estructura psíquica de la persona para que pueda relacionarse con sus pérdidas y con su propia historia de deseos de una manera diferente. En muchos casos, claro, al trabajar sobre el inconsciente y sobre esas identificaciones inconscientes con el objeto perdido, la persona puede liberar esos sentimientos de ambivalencia. O sea, lo que vamos a trabajar es toda la estructura psíquica del sujeto. Trabajando la máquina, la maquinaria, el aparato, puede ir trabajando esa cuestión de amor-odio y dejar de necesitar el castigo hacia sí misma o el escape que ofrecen esas adicciones. Es decir, no tanto a los síntomas, sino a la máquina de hacer síntomas. Vamos, para poder construir un sujeto deseante que no necesite enfermarse o que no necesite las drogas o que no necesite el autocastigo para expresar su propio deseo de manera encubierta. Que se acepte como deseante, aceptar y producir su propio deseo. En conclusión, el suicidio en estos contextos, en el contexto de las adicciones, en el contexto de la depresión postraumática, no es un deseo de morir. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es que esa persona se quiera morir, porque eso es una confusión general. Se cree que el que se suicida es que se quería morir. No, no. Es una búsqueda desesperada de liberar al yo de un sufrimiento y de un vacío que siente. No es que se quiera morir el sujeto, es que lo hace para aliviarse de ese dolor que viene porque está castigando inconscientemente a un objeto con el que se ha identificado. Es decir, el campo de batalla se da dentro de sí mismo. Tanto en la adicción como en la depresión postraumática, el sujeto entonces busca resolver un conflicto interno, pero lo hace a través de mecanismos que, al contrario de resolver algo, más que nada agravan su dolor. Afortunadamente disponemos del psicoanálisis, disponemos de la herramienta psicoanalítica. ¿Qué nos ofrece? Pues una manera diferente, una salida diferente para ese dolor. Una vía donde la persona puede, en lugar de eliminar el dolor de una forma destructiva, puede encontrar una nueva manera de vivir con ese vacío. Darle a ese vacío, o incluso al dolor o a la angustia, un lugar en su vida. Pues también sirven para algo, ¿no? Y encontrar una manera de transformar el sufrimiento en algo que permita avanzar. Porque claro, no podemos evitar sufrir, no podemos evitar situaciones dolorosas, no podemos evitar, eso es imposible, pero sí
cómo nos posicionamos frente al sufrimiento, cómo nos posicionamos frente al dolor, cómo nos posicionamos frente a la pérdida de un objeto amado. Eso sí puede cambiar en el sujeto. Eso sí que nos lo enseña el psicoanálisis, o lo aprendemos en psicoanálisis. Transformar eso en otra cosa que nos permita crecer, nos permita avanzar y nos permita ser sujetos deseantes, vivir en relación con nuestro deseo. Bueno, espero que esta conversación que hemos tenido en el día de hoy, este encuentro, gracias a uno de nuestros seguidores que ha planteado este tema, nos haya permitido comprender un poquito más sobre cómo el psicoanálisis interpreta estos temas tan profundos, ¿no? Como son la depresión, las adicciones, las neurosis postraumáticas y el suicidio. Ya vemos cómo el enfoque psicoanalítico aborda estas temáticas. Espero que lo hayan podido comprender un poquito mejor, porque de eso se trata estos encuentros. Se trata de que ustedes empiecen a poder escuchar, ver de otra manera y también a comprenderse a sí mismos de otra manera y comprender esa complejidad del aparato psíquico que si ustedes desean pues conocer en mayor profundidad cómo funciona su mente, comprenderse mejor y poder transformar aquellas cosas que les hacen sufrir, pues ustedes tienen a su disposición la consulta internacional de psicoanálisis de Grupo Cero, de Virginia Valdominos, y que pueden psicoanalizarse conmigo, estén donde estén, desde cualquier parte del mundo. Para poder entrar en contacto conmigo o escribirme o conocer más sobre mi persona, o mi función como psicoanalista en el mundo, pues pueden acceder a mi sitio oficial, que es www.virginiavaldominos.com, y ahí obtendrán toda la información que necesiten y si no también los medios para contactar conmigo y recabar más información. Por otra parte, si tienen más preguntas, si tienen comentarios sobre el encuentro de hoy, los pueden dejar en el chat y los iremos respondiendo, y pueden plantear temas para las próximas emisiones. Ya saben que hacemos un listado y cada tema nuevo pasa a formar parte de ese listado y cada semana vamos hablando de uno de ellos. Gracias, muchas gracias por acompañarme en esta emisión y como siempre les invito a reflexionar sobre la importancia de reconocer y trabajar sobre nuestros propios deseos y sobre nuestros propios conflictos psíquicos para vivir mejor los años futuros. Gracias a todos. Contreras, Misael, Adriana Galindo, Laura Alvarado, Gabriel Celedón, Julieta Muñoz, Galicia Montezuma, Hugo Campos, Venceslao Cruz, Eduardo Gabriel Medina, Leti, CH, Zuli Joaquín, Mar Lozada, saludos, doctora Virginia, dice Mar, hola Mar, saludos, Psicodelia Betiso, Vanessa Suárez, Luis Daniel Patino, Ximena Urquiola, Marta Aguirre, Andrea González, Morales Carlos, Tai José, Eduard Reijer, Carlos Latorre, hola Carlos, buenas tardes, Suyapa Sevilla, Carlos saluda desde Barcelona, Juan Carlos Aquino, Adrián Zúñiga, tienes un encanto especial, dice Carlos. Sí, mi encanto especial es poesía y psicoanálisis. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto en el próximo programa. Gracias.